Buenos días, queridos estudiantes, padres y madres de familia. Nos encontramos en este día para compartir la asignatura de lenguaje y literatura. Espero que todos se encuentren con bien, gozando de abundante salud y abundantes gracias y bendiciones de parte de Dios. Nos encontramos en la semana 18, fase 3. En la unidad 8, que nos informamos, y el contenido es organizadores gráficos de la información, red de palabras y diagrama de Venn. Esta es la consecución del contenido que la semana pasada estudiábamos, porque prácticamente pues es el mismo contenido, solo que ahora vamos a ver cosas un poco más diferentes y un poco más complejas. Voy a presentar unas diapositivas para que estudiemos algunos conceptos. Como ya se los decía, el contenido es organizadores gráficos de la información, red de palabras, cuadros de doble entradas y diagrama de Venn. Los cuadros de doble entrada sirven para organizar y comparar la información de forma visual mediante una cuadrícula. Para elaborarlo, primero debes elegir dos elementos principales en el texto, por ejemplo, animales vertebrados e invertebrados. Estos cuadros de doble entrada, como su concepto lo dice, sirven para organizar y comparar esta información de una manera visual, es decir, el estudiante desde el momento que visualiza estos cuadros de doble entrada ve de qué esos elementos se tienen que hablar y por qué es necesario que hayan dos elementos. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo los animales vertebrados e invertebrados, principalmente el concepto de la definición de cada uno de ellos, las características de cada uno de ellos, las semejanzas y las diferencias. Así se pueden identificar esos dos aspectos y esas características y esas particularidades de cada uno. Por ejemplo, nosotros podemos retomar otros conceptos para conocer sus diferencias o para conocer sus semejanzas, y esto se refleja a través de ese cuadro de doble entrada. Todos hemos visto un cuadro, todos hemos elaborado un cuadro en alguna asignatura, pero en este caso estos cuadros de doble entrada sirven para organizar y comparar la información de una manera más concreta, de una manera más ordenada, de una manera que le permita al estudiante o que nos permita a cada uno de nosotros identificar esa información que se nos está dando, que se nos está transmitiendo a través de estos cuadros. Principalmente se debe elegir los dos elementos de los cuales se va a hablar. Por ejemplo, están animales vertebrados e invertebrados. Pero también podemos elegir otros elementos, como por ejemplo podemos retomar. Hemos estado viendo en la materia de ciencias las fases de la luna, entonces podemos elegir la luna y el sol. Una relación entre estos dos y unas características es que ambos forman parte pues del sistema solar, ¿no? Y una de las diferencias es que mientras que el sol sale en el día, la luna en la noche. Y todas estas cosas se pueden ir plasmando dentro de un cuadro de doble entrada. El otro concepto es la red de palabras. Y es que las redes de palabras son estructuras que cuentan con un patrón, que las características y que les permite relacionar diversos nodos, los elementos que componen la red. La semántica, por otra parte, es aquello que está vinculado a la significación del concepto. El concepto tiene un significado, pero nosotros le podemos dar otras relaciones a través de la semántica. Por ejemplo, en esta red de palabras encontramos al ser humano. El ser humano puede ser hombre, mujer, padre, hijo, madre, que es lo que está plasmado en la diapositiva, pero el ser humano puede ser abuelo, puede ser nieto, el ser humano puede ser un sobrino, un tío, y vemos cómo todos estos conceptos están relacionados con la palabra del ser humano. También podemos retomar, como lo retomamos en la clase anterior,
la palabra estrella, y la estrella se relaciona con el firmamento, la estrella se relaciona con el lucero, la estrella se relaciona con el sol, con la luna, con el universo, con el cielo, con los astros, con los astrónomos, que son los que estudian esa relación, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en la constelación, en el universo? Podemos retomar la palabra árbol, podemos nosotros relacionar el árbol con la rama, el tronco, las raíces, podemos empezar a mencionar diversos nombres de árboles, ya sea frutales, ¿verdad? O otro tipo de árboles como nuestro árbol nacional, el maquilitgua, del bálsamo, y podemos hacer esas relaciones concretas con el medio ambiente, podemos relacionar el agua, la lluvia, valga la redundancia, el sol, las nubes, podemos relacionar los árboles, las montañas, los volcanes, porque todo esto tiene que ver con el medio ambiente, con lo que nos rodea, y así se va haciendo esa red de palabras. Existen algunos pasos para elaborar una red de palabras. El primero es elige la palabra que desconozcas o quieras comprender. Por ejemplo, tenemos la palabra vertebrados. Paso 2, lee atentamente lo que dice el texto sobre la palabra seleccionada o investiga en otras fuentes. Por ejemplo, se puede investigar en el diccionario, se puede investigar en internet para encontrar otras palabras claves que se relacionen. Y el paso número 3 es ya elaborar esa red de palabras. Aquí tenemos el ejemplo con la palabra vertebrados. Entre los animales vertebrados encontramos los acuáticos. Los acuáticos se encuentran los peces. Nosotros sabemos que los peces tienen esas vértebras que son esas espinitas. Los voladores, que en este caso tenemos el águila, que nosotros sabemos que es un animal vertebrado que vuela. Entre los terrestres tenemos los osos, por ejemplo. También entre los vertebrados pues tenemos el cuerpo. El cuerpo es aquel el que da la flexibilidad. El esqueleto, que son esas vértebras, nos sostienen. Los huesos que tienen esas vértebras y por supuesto todo este sistema, todo este esqueleto, aparte de darnos la flexibilidad, aparte de darnos el sostén de nuestro cuerpo, también son las que permiten y propician el movimiento, es decir, a través de las vértebras nosotros podemos mover nuestras extremidades, nuestros pies, nuestras manos e incluso aquí en nuestros dedos hay vértebras, porque estas vértebras en este caso serían los huesos. Y nosotros los seres humanos pues somos seres vertebrados y hay animales que también son seres vertebrados, pero hay animales que son invertebrados. Otro concepto que es muy importante es el diagrama de Venn. El diagrama de Venn se forma mediante círculos entrelazados y sirven para presentar la diferencia y semejanza entre dos elementos. Para hacer este diagrama de Venn es necesario tener estos dos elementos. Ya citábamos el ejemplo anterior. Podemos retomar el sol y la luna. ¿Cuáles son las diferencias entre el sol y la luna? Pues el sol sale del día, la luna sale de noche. Una relación, ambos alumbran, ambos son luz y ambos forman parte, ¿verdad?, del universo, están en el cielo. Pero vamos a retomar el ejemplo de este diagrama de Venn. Animales vertebrados terrestres. Entre los animales vertebrados terrestres encontramos el tigre, el león, la vaca y el oso. ¿Por qué? Porque estos están en la tierra. También encontramos los vertebrados acuáticos, los peces, las ballenas y las focas. Estos tienen vértebras, pero estas son las diferencias o los elementos de cada uno de ellos. La interrelación es que ambos son seres vivos. Y otra interrelación puede ser que ambos son animales. En la guía nosotros encontramos diferentes actividades que estas van a ser explicadas en un video de un docente que yo les enviaré el video. Además les enviaré un video al chat
sobre organizadores gráficos, sobre cuáles son las redes de palabras y en este caso cuál sería el diagrama de Venn. Es necesario que ustedes lean la actividad 1, el texto de animales vertebrados e invertebrados y que respondan estas preguntas. Estas preguntas son las que ustedes tienen que retomar y posteriormente contestarlas en su cuaderno. La actividad 2 pues es parte de la explicación que yo les daba anteriormente. Aquí tenemos estos ejemplos que es muy importante, el que ya retomábamos en la presentación sobre los seres vivos, y la actividad 3 es que tienen que leer este texto y crear pues ustedes mismos un diagrama de Venn a partir del texto de la alimentación de los animales. Es necesario que de elegir ustedes dos elementos del texto. Por ejemplo, carnívoros y herbívoros. Tienen que crear esos dos círculos entrelazados y destacar esa información más relevante. Si tienen dudas o dificultades, pueden consultarlas con la maestra Lorena o con mi persona al WhatsApp. Recuerden que lo único que tienen que anotar ustedes en sus cuadernos son las actividades. Además de anotar estas actividades, pueden también anotar algunos conceptos básicos que son claves. Como este video les va a cargar en YouTube, ustedes pueden ponerle pausa y copiar lo más importante de la presentación con diapositivas. Espero que pasen un feliz día y que sigan ustedes con sus actividades académicas y su proceso de enseñanza y aprendizaje. Bendiciones a todos.